¿Qué es un arquetipo de personaje y cuáles son los arquetipos de personajes más habituales? En este vídeo quiero hablarte de uno de los aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta cuando tratamos de personajes en nuestra novela. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. Un arquetipo de personajes. Un arquetipo de personaje es un personaje que reúne una serie de determinadas características que hacen que lo podamos identificar muy fácilmente. Sería algo así como un personaje plano, es decir, un personaje caracterizado por un determinado rasgo. Por ejemplo, un personaje arquetípico sería el matón del patio del colegio o la madre controladora. Son personajes que encontramos en muchísimas obras literarias, en el cine, en las series y que reconocemos muy fácilmente. Son los típicos personajes, digamos, típicos, estereotipados que hay en muchísimas obras literarias. Luego, los personajes comunes. ¿Qué son los personajes comunes? Tienen un propósito determinado en la historia. Y estos personajes estereotipados son inmediatamente reconocibles por el lector por su personalidad unidimensional, es decir, solamente están caracterizados por un rasgo y el propósito que juega en la historia. Pensemos, por ejemplo, en los matones que envía el villano de turno para acabar con el héroe. Son personajes totalmente unidimensionales, su única función que tienen es, digamos, hacer el mal y están movidos por otras personas más importantes. Tenemos, por ejemplo, los personajes en Señor de los Anillos de los orcos. Los orcos son personajes malvados que lo único que hacen es gritar y atacar a los héroes, pero son personajes total y absolutamente unidimensionales. Las grandes obras literarias normalmente están protagonizadas tanto por un héroe, por un villano, que es un personaje profundo, que evoluciona, que cambia a lo largo del tiempo y del cual tenemos un profundo conocimiento de su interior. Son como la vida misma. En la vida normal, en la vida que conocemos, en la vida real y no la vida literaria, las personas cambian y evolucionan a lo largo del tiempo. Son complejas, son capaces de hacer el bien y de hacer el mal y por lo tanto son a veces contradictorias. Eso no lo encontramos en obras literarias donde hay personajes estereotipados. ¿Qué son los clichés? Los clichés son rasgos de personajes o situaciones que se dan en la trama deficientes que hemos visto en muchas obras literarias. Por ejemplo, el comenzar con un sueño. Eso sería un cliché. Tenemos que evitar los clichés porque son cosas que hemos visto miles de veces y que ya no tienen ninguna credibilidad. Por ejemplo, el típico caso del héroe que está a punto de caerse del acantilado y en un esfuerzo final consigue vencer al villano y sobreponerse a todas las dificultades. Eso sería un cliché porque es un estereotipo, es algo que se ha repetido tanto hasta la saciedad en tantísimas obras literarias que ya no tiene ninguna credibilidad. Tenemos, por lo tanto, que evitar los clichés. Algunos arquetipos de personajes muy habituales serían, por ejemplo, el arquetipo del guerrero. Al igual que el héroe, el arquetipo del guerrero también es bastante fácil de detectar. Muchos héroes son guerreros y viceversa. Tenemos también el arquetipo del huérfano. El típico niño que no tiene padres, que ha vivido situaciones muy difíciles a lo largo de su infancia que le han marcado. Ese también es un arquetipo que encontramos en muchas obras literarias. El arquetipo del sabio o mentor. Esa persona normalmente mayor que ha vivido más experiencias que tú en la vida y que te guía y te da consejos que son muy importantes. Por supuesto, el arquetipo del héroe. El héroe es normalmente el protagonista de la mayoría de obras literarias y también en el cine. El héroe es la persona que representa lo mejor del ser humano. Es aquel arquetipo en el cual nos sentimos identificados y por lo tanto es la persona que tiene el mayor peso en la historia. El héroe se enfrenta a un problema, a un conflicto, a un villano y se convierte en un héroe porque es capaz de sobreponerse y de superar las adversidades de la vida.
Tenemos el compañero, el acompañante del héroe. Lo hemos visto también muchas veces. Batman y Robin, Sancho Panza y Don Quijote. El compañero es aquel fiel compañero que guía al héroe y le ayuda en sus momentos más difíciles. Tenemos también el estereotipo del niño. El niño representa la infancia, representa la inocencia y muchas veces el niño es quien sufre el mal del villano y el héroe tiene que ir a rescatarlos, indefenso, etc. El arquetipo del creador, el típico personaje que lo que le gusta es crear, el típico genio atormentado muchas veces, cuyo arte está por encima de cualquier otra cosa. Tenemos el rebelde o el forajido, rebelde sin causa, por ejemplo. A veces es un personaje joven, inadaptado, que no le gusta seguir las normas de la sociedad. El cuidador, ese personaje que cuida del enfermo, que cuida del niño que está triste, que cuida a la persona que se va a morir, etc. Ese personaje también es un arquetipo que encontramos muchísimas veces. Tenemos el líder. El líder sería aquella persona que hace que las cosas pasen. Normalmente a veces el héroe tiene la función también de líder. El hombre común, ese personaje que sale en el libro y digamos que es el típico hombre normal y corriente que no tiene nada de especial. El explorador, por ejemplo, Indiana Jones, esa persona que encontramos en muchas novelas de aventuras, que va hacia lo desconocido y que es capaz de encontrar cosas nuevas porque es valiente y se adentra en lugares donde los demás todavía no se han atrevido a entrar. Tenemos también el personaje, el arquetipo del bufón o joker. Esto es muy habitual, sobre todo en obras de teatro. El típico personaje que a veces es el criado del héroe, eso lo encontramos en las obras de teatro clásicas, cuya única función es hacer reír al espectador. Eso lo encontramos, por ejemplo, también en muchas obras de Shakespeare. Y es un personaje que, frente a la seriedad de la trama o a los sentimientos elevados del héroe, representa un poco esa parte como más humorística y ligera. El arquetipo del amante también, o el arquetipo del mago, que puede coincidir con también el del mentor. Lo encontramos, por ejemplo, en la figura de Gandalf en El Señor de los Anillos, que es un mentor, un sabio, pero también es un mago que hace cosas extraordinarias. Hay muchos arquetipos, también el arquetipo del villano, que es el contrapunto al héroe, que podemos encontrar en muchísimas obras literarias. Debes de tener claro en cada momento qué arquetipo estás desarrollando. Y no está mal que en tu novela haya personajes profundos y personajes planos, pero debes intentar siempre evitar los clichés que hemos visto en muchas obras literarias. Intentar que la trama de tu novela sea original y sorprendente para los lectores. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro, escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete a este canal y a nuestra lista de correo. El enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.